nos queda el lunes que viene, lunes 31 y lunes 7, ¿sí? Esa sería la última clase teórica y después, bueno, queda el parcial y recuperatorio barra coloquio, ¿sí? La última semana de clases. Así que estamos en la recta final, ¿sí? Pero todavía nos queda esta clase teórica de hoy con la práctica y dos clases más, ¿sí? Para terminar la materia. Ah, bueno, profe, y en caso que sea que estemos así todavía virtual, Sí, ¿el lo más examen, probable. cómo sería el examen Eh, oral o escrito igual? el coloquio sí oral, ¿sí? Ya sea por Meet o por videollamada de cualquier plataforma. Y el examen, el segundo parcial, va a ser en la plataforma, ¿sí? Todavía no lo decidí, pero va a ser o multiple choice o preguntas a desarrollar o ambas, ¿sí? Seguramente. Eh, Ah, También, bueno, ejercicios de la parte práctica, lo más, no fácil, sino lo más viable, ¿sí? Para tomarles es ejercicios de escala, ¿sí? No voy a pretender que hagan un perfil en el parcial como lo podría haber hecho de manera presencial porque por ahí online es medio complicado, ¿sí? Cargar una foto o lo que sea. Así sí, que el segundo parcial va a ser preguntas, ¿sí? A desarrollar seguramente y alguna que otra multiple choice, ¿sí? Opción múltiple. O Profe, verdadero o falso o usted alguna. dice que no Sí. está bien. entonces el segundo parcial sería el 14, el lunes 14, ¿no? Sí, creo que eso Sí, porque no yo sé. lo tengo. Sí, o sea, esa fecha era la que teníamos programada desde el principio, así que deberíamos poder respetarla, ¿sí? Sí, Es la porque, la del 14 y después el 21, que bueno, el 21 es feriado, eso tengo que ver ajá. con el instituto a ver o sea, qué día hacemos el recuperatorio. Pero bueno, seguramente sea viernes, porque bueno, tienen libre en este horario. Pero bueno, eso tenemos que determinarlo, digamos, después, una vez que hayan rendido el segundo parcial y etcétera. Pero sí, el segundo parcial va a ser el 14. Ok. No sé si les coincide con otras materias o no, pero bueno, si no me avisan. ¿Matemáticas ya rindieron? Que por ahí es No, el mismo yo día. tengo, No, profe. Bien, bueno. Ni el primer parcial, nada. no. No, profe. Bueno, bueno. No hemos rendido en nada, básicamente. ¿Cómo? No hemos rendido en nada, básicamente. ¿Solo conmigo? ¿Las otras materias Solamente tampoco? su parcial y Sí, con este no. no, Ay, y proceso proceso. comunicacional también. Bien, Claro, pero bueno. fue ahora la de ayer, fue que tuvimos. Ajá, bueno. Pero igual, Eh, esa materia y, es online. y en cantidad de clases, digamos, están atrasados o vienen con las clases más o menos normales, digamos, y solamente les falta rendir o les tienen que recuperar también. Pues por ahí si después, más adelante, tienen que empezar a recuperar clases, eso por ahí también se nos puede llegar a complicar. Y matemática No, tenemos que profe. recuperar el lunes. Después Ajá. física, Ajá. física tenemos que recuperar la de hoy. Hoy no tuvieron física. No, no pudo entrar la profe a la plataforma, entonces no tuvimos. Y Ah, dijo que capaz que el martes que viene, pero igual la recuperamos y bien. hacemos No, la está clase. bien, perfecto. Bien. Bien. Bueno, tengo 2, 4, 6, 8. Profe, yo no entregué el trabajo práctico número 7 porque no entendí la escala, está muy complicado. O sea, no sé si fui la única. Yo No, tampoco, no profe, supe no cómo lo, hacer. No, está bien. Yo tampoco lo hice. Ahora lo vamos a ver. ¿Lo intentaron hacer, al menos? Sí. sí, Bien, genial. Bueno, les voy a mostrar primero, vamos a hablar un poquito de la plataforma y después vamos a arrancar con el práctico, así que no se preocupen. Eh, bueno, Vamos a arrancar por la plataforma. A ver, avísenme cuando esté, ahí está cargando. Bien, bueno.
Como verán, agregué algunos archivos, ¿sí? Hoy. Y van a ver que este archivo, la unidad 5, ¿sí? Si ya lo descargaron, les recomiendo que lo borren, ¿sí? Y descarguen este que está ahora, que es el que cargué hoy, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, sin ir más lejos. Y en esta misma unidad 5, geología del petróleo, está lo que arrancamos la semana pasada, más lo que se agrega hoy y vamos a terminar hoy, ¿sí? Que es la parte teórica. Así que nada, si ya lo descargaron, por ahí les conviene directamente borrarlo y descargarlo de nuevo porque incluso tiene el mismo nombre, ¿sí? O sea, la única diferencia entre el archivo de la semana pasada y este es que este tiene más cantidad de información, ¿sí? El otro es prácticamente igual, la primera parte, solamente que más cortito, ¿sí? Así que bueno, eso más que nada para que vieran este tema, ¿sí? De la plataforma. Los cuestionarios, creo que los corregí, estuve mirando los prácticos, y el cuestionario creo que lo corregí, incluso, bueno, lo vimos la semana pasada, si mal no recuerdo. A ver si me quedó alguno. No, eso me olvidé de fijarme hoy. Creo que no. Bien. Bueno, igualmente lo habíamos repasado la clase pasada, así que nada, si alguno tiene alguna consulta, lo puede preguntar, no hay problema. Bien, vamos con el perfil geológico. Antes de empezar con eso, muéstrenme o cuéntenme, mejor dicho, qué pudieron hacer, ¿sí? Y nada, en base a eso charlamos, ¿sí? Los que lo intentaron o las que lo intentaron, cuéntenme cómo anduvieron y qué hicieron y qué no hicieron. Acuérdense que teníamos un pliegue, ¿se acuerdan? En el perfil. Sí, em, lo que yo no sé es cómo, lo que dibujó usted sí me acuerdo, o Ujú. sea, que teníamos que poner todo y clarito, pero teníamos que hacer como el perfil topográfico que hicimos la otra vez, que teníamos que poner 850, así, Exactamente. bueno, eso, Ujú. eso no lo supe hacer, profe, o sea, no supe cómo Bien, ubicarlo, sí. entonces pude marcar. Bien, bien, perfecto. Gracias, Jamín. ¿Alguno o alguna más? Vamos a Y arrancar con después, topográfico. Es Sí. lo mismo. y después si puede explicar los números, profe, que yo ese día no le presté atención tanto a lo de, ¿La escala? eh, sí, Bien, se me dale. complicó mucho, por Dale, favor. ahora Sí, lo también vamos. a mí. Bien, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más? Bien, vamos Profe, yo a. me voy a poner una compu, así lo veo mejor, porque con el celular se ve re chiquitito. Dale, 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 no hay problema. Yo mientras voy compartiendo en la pantalla, ¿sí? Y vamos charlando. A ver, no me aparece. Bien, bueno. Eh, Vamos a arrancar con la escala, ¿sí? Que por ahí es lo más, digamos, sencillo, ¿sí? Incluso de explicar. Acuérdense que lo que les había comentado hace una de las primeras clases, y lo repetimos la clase anterior, era que estos valores, ¿sí? Que tienen acá arriba y acá a la izquierda, ¿sí? Son los valores de estas líneas que se ven acá, ¿sí? Que son un sistema de coordenadas que no son los grados, minutos y segundos que usamos normalmente, sino que son valores de distancia, ¿sí? En el caso de las distancias norte-sur, digamos, que son estas 5.720 y 5.730, son los kilómetros, ¿sí? Al polo sur, ¿sí? Pero en definitiva no nos interesa demasiado, ¿sí? La explicación de las coordenadas por ahora, pero bueno, sepan que son distancias, ¿sí? En este caso es la distancia al Polo Sur,
Y en este caso, esto se desglosa, en definitiva, en realidad, perdón, respecto a una coordenada específica, ¿sí? Y nos está diciendo que está, ¿sí?, a 120 kilómetros en este y este 110 kilómetros, ¿sí?, de una coordenada, pero como les digo, no, por ahora no nos interesa, ¿sí? Me interesa, ¿sí?, que sepan que entre esta línea que está acá, ¿sí? Un segundo. Entre esa línea, que, ¿por qué no me aparece? Profe, dice un compañero que ¿Sí? no puede entrar porque le anda mal el internet. ¿Quién es? Marcos Becerra. Ah, bien, bueno, vamos a... Bien. Bueno, díganle que, bueno, que intente y si no, que queda en la grabación, ¿sí? No sé, no sé, que no gasten datos, ¿sí? Del celu, ¿sí? Si no les anda el wifi en la casa, eh, no, digamos, no hay mucho que hacer tampoco. O sea, a lo que voy es no gasten de más, digamos, para no generar un gasto extra, ¿sí? Bien. Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decía, me interesa que sepan que entre esta línea y esta, ¿sí?, hay 10 kilómetros, al igual que entre las otras dos, ¿sí? ¿Eso se entiende? Más o menos. O sea, de la línea ahí donde está de la A a la B, digamos, esa usted que marcó, No, esas esta paralelas. vertical, ¿sí? Esta vertical que está acá, esa, ¿sí? Y esta, que está acá, ¿sí? Hay 10 Ahora sí, kilómetros. sí. Perfecto. Ah, entre Y, medio de ellas, digamos. claro, de acá, de este punto a este punto hay 10 kilómetros en línea recta, ¿sí? Y lo mismo, porque es un cuadrado, ¿sí?, entre estas dos, ¿sí? Fíjense que hay 2380, 2390, la diferencia es 10, y 5720 y 5730, hay 10 también. Entonces, una vez que sabemos eso, ¿sí?, Eh, lo que hacemos para sacar la escala es medir, ¿sí?, cuántos centímetros, que yo les había dicho que eran 10 centímetros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta distancia, ¿sí? O sea, si entre esta línea y esta línea tengo 10 centímetros, está diciendo que en 10 centímetros tengo 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, en un centímetro, otra vez, regla de 3, ¿sí?, voy a tener un kilómetro, ¿sí? Un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Y 1000 metros equivalen, ¿sí?, a 100.000 centímetros, ¿sí? O sea, solo a los 1000 le agregamos dos ceros, ¿sí? Porque un metro son 100 centímetros, ¿sí? Entonces, la conversión sería esa, ¿sí? Entonces, mi escala es 1 en 100.000, ¿sí? La escala del mapa, ¿sí?, que están viendo ustedes. O sea, la escala horizontal, en definitiva. Y después, posteriormente, si medían acá, ¿sí?, también, fíjense que les daba 10 más o menos, ¿sí?, 10 centímetros. Ahí lo hice rápido, pero les debería dar 10 centímetros, ¿sí? ¿A Entonces, dónde, profe? ya sabemos, ¿sí?, que nuestro perfil tiene 10 kilómetros, ¿sí?, de extensión lateral, ¿no? O sea, si nosotros hacemos el perfil, ya sabemos que necesitamos que tenga 10 centímetros, ¿sí? ¿Tienes ahí? O más o menos. Que la escala vertical sería lo mismo, ¿no? Bueno, ahí viene el problema. Si Profe, nosotros a la escala vertical la hacemos igual a 1 en 100.000, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho que teníamos, fíjense, 1250 de cota, ¿sí?
Y teníamos, voy a borrar esto, así lo vemos. Fíjense que acá tenemos un 1000, ¿sí? Y, digamos, vamos jugando entre los 1250, 1000, ¿sí? Pero, digamos, no bajamos, no vamos por debajo nunca, ¿sí? De los 1000 o por encima de los 1200, 1300, 1400 metros. Entonces, si nosotros usamos una escala 1 en 100.000, ¿sí? Fíjense que 1 centímetro son estos 1000 metros, ¿sí? Entonces, para poder dibujar una diferencia, ¿sí? De 50 o de 30 o incluso de 100 metros, ¿sí? Estamos hablando de milímetros. Entonces, nosotros al momento de hacer el perfil, con una escala vertical igual a la escala horizontal, es muy probable, ¿sí? Que nuestro perfil nos quede prácticamente chato, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de milímetros, ¿sí? Que con esta escala 1 en 100.000 nos queda no exagerada, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces, de vuelta a lo mismo, cuando hicimos el perfil topográfico, acuérdense que yo les decía que tiene que ser algo real, ¿sí? Ni esto que acabo de dibujar chato, ¿sí? Ni una montaña así, ¿sí? Porque tampoco existe, ¿sí? En 10 kilómetros no tenemos este relieve, ¿sí? Tan pronunciado, o estas pendientes, digamos, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que buscar una escala que más o menos sea relativamente fácil de dibujar, ¿sí? Y que sea lo más real posible, ¿sí? Entonces, fíjense que, como les decía, tenemos 1250, ¿sí? Y la parte topográfica estaba bastante compleja. Esto es un poco a propósito también, ¿sí? La idea era hacerlos pensar un poco, ¿sí? De cómo era la topografía, ¿sí? Y acuérdense que, o fíjense que tenemos 1250, ¿sí? Esta línea de acá. Tenemos otra vez la misma línea de 1250, no está especificada, pero tiene el mismo grosor, ¿sí? Y como no tiene valor, se asume que tiene 1250. Acá tenemos otra de 1250, ¿sí? Nuevamente. Acá otra, ¿sí? O sea que acá estamos un poquito más bajo, ¿sí? Y acá estábamos en de 1000, que habíamos dicho. Entonces, podemos ver que el punto A, ¿sí? Digamos, es el más bajo, ¿sí? Después va ascendiendo hasta el centro aproximadamente, con algunas variaciones, por supuesto. En este caso no las tenemos en cuenta para no complejizar, ¿sí? Y después era más o menos chato y tenemos un descenso, ¿sí? Hacia lo que sería B, ¿sí? Hacia el sureste. Acuérdense que tenemos noroeste sería el A y sureste sería el B, ¿sí? Entonces, si bien ustedes esto lo podían hacer como hicimos el topográfico, ¿sí? Marcar 1250, por ejemplo, ya dijimos que era 1000 acá en la punta, más o menos. Podemos, digamos, dibujar el perfil, ¿sí? Con una elevación central que nos va a quedar. Esto no es lo que quería copiar. Y esto lo ponemos derechito, ¿sí? Fíjense que yo ya había medido 10 y me queda perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense que más o menos podemos dibujar, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Algo así, o incluso menos, ¿sí? Ahí habíamos dicho que teníamos un declive menor, pero esto por ahí nos sirve como para tener una idea, ¿sí? Y ya saber que acá estamos en 1250, esto vamos a sacarle un poco de grosor, ahí, ¿sí? Acá más o menos estamos en 1250, ¿sí? Entonces, Profe, le hago ¿sí? una pregunta. ¿Utilizamos entonces solamente las curvas de 1250 y de 1000 nomás o igual a las otras Exactamente, les vamos sí, a poniendo? ver, estas intermedias las pueden usar también, ¿sí? Distancias cada 50, Ah, ¿sí? No sé si lo vieron eso, pero bueno, sí. fíjense que si ustedes revisan más o menos, hay esa cantidad de curvas entre una y una, ¿sí? Como para tener una idea. O sea, no estoy mirando específicamente, pero fíjense que esta es de 1250 y esta es de 1250, entonces eh, fíjense que hay un número par, o sea, tienen esta acá, esta y esta, o sea, no está muy claro, eso
es un error, ¿sí? Tendría que estar más claro. Pero bueno, como les digo, la dificultad estaba en que Claro, intentaron por eso interpretarlo, se ¿sí? complicaba un poquito. Sí, 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 lo entiendo. Pero Ah, bueno, bueno, fíjense perdón. que igualmente les había dicho que podía mirar la hoja geológica, ¿sí? Y si miran la Ujú. hoja, esta sigue, ¿sí? Y acá fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 1250, ¿sí? O sea, 1200, 1150, 1100, 1050, 1000, ¿sí? Esta que está acá, después se une con esta, ¿sí? Acuérdense que siempre las curvas de nivel se unen, nunca se cortan, ¿sí? Acá se corta porque está recortada la imagen. Eh, pero la equidistancia es cada 50, ¿sí? Esto, si ustedes lo quieren hacer con más detalle, se puede, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿sí? Ahí 1250, habíamos dicho que acá era más o menos 1000, ¿sí? Vamos a poner acá otra vez 1000, ¿sí? Ahí. Profe, ¿Sí? 1050 es ahí, creo. Bueno, bien. Ponemos 1050 para que nos quede con 200 de diferencia. Perfecto. Ahí, Profe, ¿sí? eso es lo que yo no entiendo. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Lo de 1050? No, porque ahora está bajando, o sea, empezó de los 1250 y ahora va a empezar a bajar Claro, hasta... porque teníamos esta de referencia, digamos, que estaba fácil, 1250, ¿sí? Y habíamos dicho que esta también era de 1250, entonces tomamos esta como referencia y tomamos esta otra, ¿sí? Que termina en 1050, como dijo, no sé quién era, pero lo dijo bien, ¿sí? O sea, termina en 1050. Entonces, esto lo dibujé, fíjense que lo dibujé muy rápido, ¿sí? Si ustedes lo hacen en detalle, esto incluso después lo pueden ir jugando con la distancia. Pero bueno, ahí más o menos, si medimos, fíjense, nos da 8 milímetros, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que la escala nos quede más o menos, podemos bajar un poquito más incluso, ¿sí? Esto después, el dibujo después se modifica, ¿sí? Lo modificamos un poco, porque fíjense que estamos hablando de 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, el nivel de detalle que vamos a tener en 10 kilómetros no es demasiado, ¿sí? Entonces, nos podemos permitir, digamos, estas variaciones en 50, 20, 100 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 10 kilómetros de extensión y 50 solamente metros, ¿sí? De diferencia de cota, ¿sí? Entonces, ahí, fíjense que si medimos, nos da 9, 10, ¿sí? Ahí más o menos. Entonces, fíjense que tenemos 200 metros de cota, 1250 menos 1050 son 200 metros, ¿sí? 1250 menos 1050 son 200 metros, ¿sí? Y tenemos que 1 centímetro, ¿sí? Son 200 metros, ¿sí? Esos 200 metros equivalen, ¿sí? Le agregamos los dos ceros, ¿sí? A 20.000 centímetros. Entonces, la escala vertical la podemos dibujar como 1 en 20.000, ¿sí? ¿Ahí se entiende? ¿Más o menos? Sí, lo que yo no Sí, profe. entiendo eh, ¿Sí? son esas líneas vertical que puso donde está 1250 y 1050. ¿Qué medida tenemos que ponerla ahí, profe? claro, Nosotros ¿usted cómo tenemos hizo la medida para que ponerlo, tenemos. para nivelarlo ahí, digamos? En eso, Ah, estamos viendo a Hablen, medida que nosotros vamos de las hablen curvas. de a uno que se me mezclan. A una, perdón, eran chicas, creo, las dos. De nuevo, Jazmín, creo que estabas hablando, ¿no? Sí, Sí, esta línea. sí, profe. No, esta línea, digamos, es para dibujar o para darle una finalización al perfil, ¿sí? O sea, esta línea que está acá no es más que esta, ¿sí? Nada más que vista en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, el perfil lo que estamos dibujando es cosas en profundidad, ¿sí? No estamos dibujando el mapa, sino que estamos haciendo un corte, ¿sí? Vertical en la línea AB, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, estamos haciendo de A, ¿sí? A B. Esta línea que está acá es esta, ¿sí? Solamente que para dibujarla acá arriba le damos la topografía, le damos la diferencia de altura. Entonces, ahora, una vez que tenemos la topografía y tenemos la escala, ¿sí? Habíamos dicho
escala horizontal, ¿sí? Igual a 1 en 100.000 y escala vertical igual a 1 en 20.000, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, vamos a separar un poco así se entiende mejor. Entonces, estas dos líneas, digamos, solamente están para determinar, ¿sí?, el final del perfil, solamente, ¿sí? Nada más. No tienen otra función que esa, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, O sea, ese perfil puede estar abajo, o sí tiene que estar allá arriba. claro, esto, o sea, si esto yo lo pongo, digamos, acá o acá, no cambia demasiado, digamos. Solamente que no voy Ah, a tener claro, lugar sigue siendo lo para mismo. después dibujar la geología acá abajo, ¿sí? Ah, o sea que ¿Se entiende? lo que lo que mida eso de abajo no importa. Nosotros podemos Lo que mida ponerle. este tramo no importa, o si quieren, esto lo pueden llevar hasta el cero, digamos, ¿sí? O sea, van de a 1 centímetro hacia abajo, ¿sí? Y van, digamos, disminuyendo hasta que llegan a cero. Eso lo pueden hacer también para que les quede más correcto, digamos, ¿sí? Eso, o sea, esto lo hacen así, al centímetro va a ser 8,50, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que lleguen al cero. Esto lo pueden poner acá, pueden poner cero si quieren, pero en realidad, digamos, no hace falta, porque se entiende, digamos, que es el cero metros, acá es este, ¿sí? Más allá de que acá a escala no esté, ¿sí? Esto, digamos, lo pueden subir o bajar, eso es, digamos, a conveniencia de cada uno, ¿sí? Eh, pero bueno, por ahí si quieren que quede más correcto, ¿sí? Lo ideal sería eso, que la distancia de acá a esta línea sea el cero, ¿sí? La cota cero. Igualmente esto después lo pueden seguir para abajo y puede ser cota menos 100 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, no se termina la corteza de acá, sigue hasta el NIFE, así que podría, hasta el núcleo, así que podría ser negativo un buen tiempo, ¿sí? Acuérdense que estos valores Claro, son Pero nosotros siempre... tenemos que ¿Cómo? dejar el espacio después para hacer la curva, profe, digamos. Por eso Para poder también dibujar, preguntaba si lo claro. podíamos hacer más abajo o más arriba, pero después para hacer los Claro, ejercicios, para poder dibujar las rocas, ¿sí? Que están debajo. O sea, fíjense que... eso, sí, eso. Bien. Fíjense que lo que tenían que hacer después, ¿sí? Era básicamente marcar, ¿sí? Los contactos geológicos, ¿sí? Yo acá tengo algunos ya marcados, ¿sí? Y después ir dibujándolos directamente en el perfil, ¿sí? Esto, si lo hacen a mano, es mucho más fácil, ¿sí? De lo que parece. En la compu por ahí se complejiza un poco. Pero bueno, vamos a tratar de dibujarlo, por lo menos esta parte rapidito, ¿sí? Me faltó así. Entonces, fíjense que dibujamos ahí, ¿sí? Marcamos, mejor dicho. Entonces, fíjense que lo primero que teníamos era el contacto 8,7, ¿sí? O sea, este contacto era entre el 8 y el 7, ¿sí? Después tienen otro contacto acá en el medio, ¿sí? Que si lo miran en la hoja geológica, y este 52 son sedimentos modernos, que ahora les voy a mostrar cómo se dibujan, ¿sí? Esta era la trampa del perfil, principalmente. Lo otro era relativamente sencillo de interpretar, ¿sí? Y después tenían la formación número 6, ¿sí? La 5 y la 4 sucesivamente, más o menos, ¿sí? Ahí. Entonces, la idea de esto era que, y acá incluso nos está faltando otro contacto, porque había un poco más de relleno, ¿sí? No sé si lo vieron a eso.
o menos por ahí, aproximadamente, ¿no? Entonces, la idea es que dibujen, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Los contactos geológicos, ¿sí? Vamos a dibujar, mira, vamos a dibujar este así, ¿sí? Así. Y fíjense Profe, que, todos llevando ¿cómo? Más despacito a veces porque satura no sé si es el micrófono o mi computadora. De nuevo. estoy hablando muy fuerte, profe. No, no sé si, no sé Perdón. por qué, pero decime, repetime. Ay, ¿me escucha bien ahí usted? No te entiendo nada. Si no, escribilo en el chat y lo leo, porque no sé por qué, pero se escucha muy mal. Profe, y ahí teníamos que ponerle algún número o no. Esos números ¿Cómo? que está poniendo usted. Estos números son las Que, formaciones, ¿sí? Son estos. Fíjense que está el 3, ¿sí? Yo acá lo puse a propósito, el 4, ¿sí? El 5 tiene esta traza horizontal, el 6 esta traza diagonal, ¿sí? Que se repite a ambos lados, ¿sí? Acuérdense que les había dicho que acá había un pliegue, ¿se acuerdan? mm, no, bueno, No, a ver, eh, el 850 sí está ahí, pero puede ser, digamos, esto lo pueden seguir dibujando, ¿sí? Pasa que, a ver, si nosotros dibujamos un pliegue de esta manera, en algún momento empieza a subir de nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que no sabemos cuándo, entonces generalmente se dibuja hasta una cierta profundidad, ¿sí? Cosa de poder interpretar y que se entienda lo que estamos dibujando, y no mucho más, ¿sí? Eh, pero bueno, fíjense que acá yo cometí un error, por ejemplo, fíjense. Habíamos dicho que este contacto era, perdón, este contacto y este era el de el 52, si se acuerdan, que es esto, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Con puntitos, es el número 52, que era relleno moderno. El relleno moderno no es una formación geológica, sino que es sedimento, ¿sí? No muy profundo, que está cubriendo al afloramiento o a la roca. Entonces, eso, ¿sí? Se dibuja de la siguiente manera. Se dibuja algo así, una especie de cubetita, ¿sí? Más bien pequeña, ¿sí? Que en definitiva lo que está haciendo es tapar, ¿sí? Lo que tenemos debajo, ¿sí? Entonces, vamos a cerrarlo. ¿Ahí más o menos se entiende? más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a tratar de que se entienda ahora cuando lo terminemos de dibujar. Entonces, lo que les decía, este fue el error, ¿sí? O sea, esto que yo dibujé acá como un contacto geológico entre dos capas no lo es, ¿sí? Sino que es el contacto entre el sedimento moderno, ¿sí? Y la formación 7 y acá la formación 6. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el contacto entre 5 y 6 es este, ¿sí? Que está acá, y sabemos que el contacto entre 7 y 8 es este, pero no sabemos dónde está el contacto entre 6 y 7. O sea, está en algún lado, ¿sí? Cubierto por el sedimento, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos se entiende eso? Entonces, si yo en este caso, Sí. esto también habíamos dicho que era sedimento, ¿sí? Vamos a más o menos tratar de dibujarlo, ahí, ¿sí? O sea que debajo de esto la formación 8 sigue, ¿sí? Fíjense, acá la formación 8, ¿sí? Continúa, ¿sí? Abajo del sedimento este. O sea, lo que estamos dibujando no es más que la formación geológica, ¿sí? Debajo de sedimento moderno. Esto vamos a ponerle color, así se entiende mejor. Ahí, ¿sí? Vamos, supongamos que el contacto 6-7 está ahí, ¿sí? Puede estar, como les decía, más acá, más allá, ¿sí? Eso, digamos, a la interpretación no nos cambia demasiado, ¿sí? Vamos a tratar de cerrarlo. ¿Mm?
porque no cierra, ahí, más o menos. Y vamos a dar un color, cualquiera. ¿Sí? Ven que vamos teniendo las formaciones, ¿sí? A medida que vamos pintando, ¿sí? Se van diferenciando, ¿sí? Las formaciones geológicas. ¿Eso se entiende lo que voy haciendo? ¿O más o menos? Como va pintando, sí. Bien. Ahí más o menos, ¿sí? Lo vamos dibujando. Este otro también. Recuerden que en geología no hay nada perfecto, ¿sí? Ni derecho, ni nada por el estilo. Mientras tenga lógica lo que estén dibujando y se entienda, es también un poco subjetivo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí rápidamente dibujamos 4 formaciones, ¿sí? La 4, la 5, perdón, la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿sí? Y vemos que están buzando, ¿sí? Hacia habíamos dicho que el punto A era el noroeste, ¿sí? Vamos a achicarlo un poco. Y el punto B habíamos dicho que era el sureste, ¿sí? Entonces vemos que acá tenemos estas formaciones que están hacia el noroeste buzando, ¿sí? O sea, inclinando, y de este otro lado, ¿sí? Si bien afloran en sectores más anchos, ¿sí? Digamos, o sea, tienen más amplitud del afloramiento, vemos que, fíjense, esta flechita nos está indicando hacia dónde buzan, hacia el sureste, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo rápido. Y estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Nada más que del otro lado del perfil. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Ahí, fíjense que bueno, Como sería el que 8. está, Aparece otra formación, pero vamos a dejarla así, ¿sí? No sé quién me hablaba, no le entendí nada. que está dividido, profe, o sea, de un lado va a estar el 8 y del otro lado también va a estar el 8. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos un pliegue, ¿sí? Claro, Que es esto, eh, ¿sí? ajá. O sea, O sea, es lo mismo de los dos lados, porque, es como- exactamente, muy bien. ah, ok. Es la idea, ¿sí? O sea, esto que ven acá, ¿sí? En definitiva, es lo mismo, ¿sí? O sea, fíjense que les voy poniendo el mismo color para que se entienda. Ahí, ¿sí? Nos va a quedar el 6. Vamos a dibujarlo, lo estoy dibujando más grande, pero en definitiva es para que se entienda. El 6. Y nos queda uno más todavía, que era más o menos ahí, ¿sí? El 5. Sí, ahí quedó bastante inclinado, pero a los efectos, digamos, del dibujo se entiende. Pero ahí. Sí, entonces, fíjense que, digamos, si seguimos estos dibujos, ¿sí? Se nos cierra, ¿sí? Acá en el centro, más o menos, pliegue, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era cuando era de esta manera? Cuando era así. Fíjense que esto continúa acá, esto continúa acá, esto continúa acá y esto continúa acá. ¿Sí? Lo hice bastante rápido, pero se entiende. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este tipo de pliegue? Anticlinal, ¿no? Bien, perfecto. Es un pliegue anticlinal. El perfil más o menos ya lo tenía armado, ¿sí? Lo había exagerado un poco incluso para que se entendiera mejor, pero fíjese que con la escala 1 en 20.000 se ve bien, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pasamos de esto, ¿sí? Está acá, que por ahí no se entiende demasiado, a esto, ¿sí? Se entiende bastante mejor, ¿sí? Y podemos acá, en definitiva, decir que tenemos un pliegue anticlinal, ¿sí?
en donde las formaciones que están en el núcleo, en este caso es la 3 y la 4, son las formaciones más viejas, ¿sí? Bien, hasta ahí más o menos se entendió. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, que les voy a traer una imagen incluso para que se entienda un poco más. Profe, esto hay que entregarlo. Y la idea es que lo intenten hacer, ¿sí? Y que lo manden, ¿sí? Y de ahí vamos trabajándolo, ¿Pueden digamos. alargar la siguiente, profe, por favor? Sí, sí, no hay problema. Profe, Profe, gracias, porque... Sí, el punto B, la altura no tendría que ser 1300, el sí, punto más tranquilamente. alto A ver, 1500, sí, o sea, lo del tranquilamente. Sí, medio, sí. chiquitito, ese es 1500, creo. Y Sí, después sí, como, intenta como les bajar a decía, 2500. sí, puede ser, ¿eh? Sí, a ver, no seguí las curvas de nivel, ¿sí? Pero muy probablemente acá haya una elevación o una depresión, ¿sí? Depende de cómo lo miremos. Sí, el medio es Pero puede 1500, ser que, según lo que que yo esto en vi. vez de... Bien, perfecto, Eso es entonces 1500. acá sería 1300, 1350, 1400, 1450, 1500. ¿Eso me está Sí, diciendo? sí, sí, sí. Perfecto, entonces, 1250 a bien, 1500. Y el otro punto llega a bien, 1300. bien, En el punto B, la perfecto. altura Entonces esa sería esto, 1300. el dibujo sería algo más o menos así, ¿sí? Y hace algo así, entonces, más o menos, Sí, más o algo menos. así. Bueno, Sí. esto tendría que ser más alto incluso, lo dice demasiado, pero más o menos, ¿sí? A ver, esto después, como les decía, lo pueden hacer con mayor tranquilidad y más detalle y les va a quedar seguro algo más real todavía. Yo lo había hecho con otra escala, me había quedado algo así, ¿sí? Incluso fíjense, 1200, sí, lo había hecho más alto, ahora que veo, y había hecho una escala de 1 en 40.000, ¿sí? Esto también puede ser, digamos, uno en 20.000 está bien, uno en 30 también, uno en 40, uno en 50, ¿sí? Pero lo que me interesa que veamos es esto. No sé si se acuerdan que en la hoja geológica, a la izquierda, ¿sí? La hoja que está en la plataforma, tienen, ¿sí? La columna estratigráfica, que son todas las formaciones con su edad, ¿sí? El nombre de la formación, el ambiente, fíjense, y el tipo de roca, ¿sí? Entonces, la idea es que una vez que tengan, ¿sí? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿sí? Hagan la columna estratigráfica del perfil, que acá estoy viendo que no la detallé, ¿sí? Esto sería algo así, y acá la columna, otra vez, y ¿Qué columna tenemos que hacer con eso? estratigráfica. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Esto, a ver, acuérdense que habíamos dicho que era un pliegue anticlinal, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la formación número 3 es la más antigua, ¿sí? Entonces, en la hoja geológica de Zapala, que es la que está en la plataforma, ¿sí? Buscan Sí, sí. acá y ven, fíjense, formación 3, formación tábanos, marino, calizas, pelitas y yesos, ¿sí? Incluso tienen la edad, ¿sí? Fíjense, Jurásico, ¿sí? Entonces, Ah, ya entendí yo. la columna Hay que van a poner, tener formación tábanos, ¿sí? Con la referencia que es el color, ¿sí? Que tienen acá en el perfil, ¿sí? ok. El 4 lo mismo, formación lotena, ¿sí? Formación el color y la formación lotena. Bien. Y así sucesivamente con todas, ¿sí? Incluso acá esta era la número 9 me parece. Upa, quedó demasiado grande. Pero bueno, la 9 es Picón Leufú, ¿sí? Que está acá. Estoy viendo que no le puse el color, ¿sí? Y bueno, o sea, la columna estratigráfica no es la de la hoja, sino es la de su perfil, ¿sí? Esto va aparte. Lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Con esta información, ¿sí? Y esta información que está acá. Lo que vamos a ver ahora es cómo se ve esto, ¿sí? En la realidad, ¿sí? Porque esto es un mapa, está hecho con trabajo de campo, de fotos satelitales, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahora en Google Earth, ¿sí? Denme un segundo que lo vamos a buscar y lo vamos a tratar de que se entienda, ¿sí? Hasta ahí más o menos se entendió cómo es la dinámica, digamos, del perfil.
Sí, profe. ¿Está un poco más claro, digamos? Sí. Bien. Sí, aparte de volver a ver la parte de la clase, se nos va a aclarar mejor también. Bueno, genial. Bueno, la idea ahora es que con el Google veamos, ¿sí? Cómo es en realidad, ¿sí? Bien. Entonces, yo acá tenía ahí, más o menos. A ver si ya ven la pantalla. Sí. Bien. Bien. Esto lo pueden hacer ustedes incluso. Pero bueno, el lugar es acá en la Sierra de la Vaca Muerta, ¿sí? Justamente que es donde se, donde se estableció la formación Vaca Muerta, ¿sí? Fíjense que yo ahí marqué el perfil, ¿sí? Y marqué rápidamente algunos contactos, no todos, pero por ahí los más fáciles de observar, ¿sí? Pero bueno, no sé si vamos a verlo así, por ahí se entiende mejor. Fíjense que teníamos la formación 8, la formación 7, ¿sí? Y después, bueno, la 3, la 4, porque son por ahí las más fáciles de ver, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá marqué algunos, ¿sí? Incluso este puede que sea otro, pero vamos con este que es el más fácil, digamos, de ver. Fíjense las diferencias en los colores y en las texturas, ¿sí? Y en el relieve también. Fíjense que tenemos acá un contacto geológico, ¿sí? Tenemos un cambio en la geología, fíjense que estas son más claras, ¿sí? Incluso más blandas pareciera, ¿sí? Por justamente el diseño, ¿sí? Del afloramiento respecto a la meteorización. Incluso fíjense que lo vemos, ¿sí? Vemos del otro lado rocas bastante similares, ¿sí? Si seguimos los contactos, ¿sí? Son similares o deberían serlo, ¿sí? A ambos lados, que es lo que veníamos charlando recién, ¿sí? Pero bueno, lo que les quería mostrar es esto, y lo que más me interesa es que vean, ¿sí? Hacia dónde busan estas rocas. A ver, vamos a sacar los contactos. Fíjense el perfil, ¿sí? Tenemos el punto A, ¿sí? Que habíamos dicho hoy, ¿sí? Que era al noroeste, ¿sí? Y el punto B, ¿sí? Que habíamos dicho que era el sureste, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Más o menos. Bien. Ahora lo vamos a entender mejor. Denme un segundo. Fíjense que acá tengo, ¿sí? La imagen del práctico. ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? No Sí. está centrada perfecto, ¿sí? Ujú. Entonces, bien. Entonces, fíjense que si nosotros dibujamos lo que sería el eje del pliegue, ¿sí? Más o menos, habíamos dicho que las de este lado buzaban o inclinaban hacia el sureste y las formaciones de este lado buzaban o inclinaban hacia el noroeste, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos, ¿sí? Estas deberían ir hacia aquel lado, ¿sí? Hacia allá. eh, Hacia allá, ¿sí? Y estas otras deberían ir hacia allá, ¿sí? Me interesa que se entienda eso, ¿sí? ¿Se ve cómo inclinan? ¿Se ven las capas? ¿Eso lo ven? ¿Las capas en este sentido? ¿Sí? ¿Ven cómo está inclinando hacia B? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Bien. Y de este lado, fíjense que inclinan hacia abajo, digamos, hacia A, hacia donde está la flecha. ¿Eso se entiende? Fíjense que Sí, sí estamos se viendo, entiende. ahora lo estamos viendo de A a B, ¿sí? Si vemos desde A, las que están a este lado del pliegue están viniendo hacia nosotros, digamos, hacia la pantalla, y las otras se están alejando, digamos. Fíjense que incluso se ven, ¿sí? Como escalones. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, Sí. sí, Entonces, sí. bien. Entonces, fíjense que eso ya nos da una pauta, ¿sí? De cómo, digamos, cómo podemos analizar y cómo podemos revisar la geología de un lugar. Vamos a ir a otro lugar a ver si
si lo alcanzan a ver. Bien, vamos a esperar a que cargue. Si carga. Mientras dibujo una línea, más o menos. Ahí la hice bastante rápido, pero sería ese el eje del pliegue, ¿sí? Entonces, fíjense hacia dónde usan, ¿sí? Intenten determinar, digamos, hacia dónde inclinan las capas, ¿sí? Y alguno o alguna que me responda. Sin miedo, fíjense estas, ¿hacia dónde van? Como que ¿Hacia la como que derecha van o hacia la izquierda? y hacia la derecha. Bien, o sea, de esta manera, ¿no? Claro. Sería por decir el punto B, Bien. ¿o no? Entonces, y estas de otro lado, ¿sí? Es lo mismo que veíamos recién, hace un ratito, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí. lo que están viendo acá, ¿sí? Es un pliegue, ¿sí? Esto está así, de esta manera, ¿sí? O sea, estos contactos que vemos acá, ¿sí? Los deberíamos encontrar al otro lado del eje del pliegue, ¿sí? Esto está bastante sencillo, o por ahí es, digamos, fácil de ver, porque esto está todo súper plegado, está lleno de pliegues esta zona, pero fíjense si vamos de este lado, acá, lo que estamos viendo es otro pliegue también, ¿sí? Pero fíjense, acá tenemos esto y vamos a más o menos por ahí. Pido que no se separen las líneas. Ahí y ahí, ¿sí? Entonces, ahora tenemos de un lado, ¿sí? Inclinan, fíjense, estas formaciones, ¿cómo inclinan? ¿Hacia arriba o vienen, digamos, o hacia abajo? ¿Cómo Hacia las abajo, ven? profe. Hacia abajo. Vamos a girarlas ahí, hacia abajo o hacia arriba. O las Ahí vemos hacia arriba. Hacia arriba. Ujú. Ya, ahí como para a la así, izquierda, ¿o no? así No, o así. A mí me parece que es para la izquierda. claro, para ¿Para la la izquierda. izquierda? Como Mira, el punto A. a la izquierda. Así. No, esperen que no los veo. Bueno, igual están todos con la cámara apagada. Bueno, fíjense, Yo no tengo cuidado. bandera. Esta está un poco más difícil, pero fíjense que acá tenemos los escalones que veíamos antes y están, ¿sí? Buzando, están medio confusas. Vamos a ver si podemos ver otra. No, esto se tiene que... Arrancamos por la parte difícil, digamos, En pero se va a algún entender. momento se me iba a Fíjense que, complicar. fíjense que estas formaciones están hacia la derecha, buzando, ¿sí? Oh, ¿Se entiende? Fíjense los escalones ahí, ¿sí? ¿Los alcanzan a ver? Bien. sí, Entonces, igual estas están yo de esta mirando. manera. Estas otras, ¿sí? Fíjense que están hacia el otro lado. ¿Se entiende? Están Sí. haciendo de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estamos en un pliegue, ¿sí? Que si miramos estas formaciones, ya incluso por cómo afloran, vemos que tienen más ángulo, ¿sí? Que estas. O sea, si nosotros quisiéramos interpretar este pliegue antes de hacer el perfil, digamos, ya podemos decir que están de esta manera el pliegue, ¿sí? O incluso más todavía, podemos, para exagerarlo un poco, digamos, podemos decir que está de esta manera, ¿sí? Hasta ahí más o menos. Sí, 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 se ahora sí. entiende. Bien. Sí, profe. Y fíjense que acá estas formaciones están iguales que estas, ¿sí? Van hacia la izquierda, ¿sí? Y acá teníamos el otro eje que habíamos dicho, y fíjense que acá cambia la orientación, ¿sí? O sea, este mismo diseño lo tenemos de este lado, pero invertido, ¿sí? O sea,
estas formaciones busan hacia la derecha o hacia el oeste, en este caso, hacia el este, perdón, en este caso. Entonces, fíjense que lo que estamos viendo es lo siguiente. ¿Sí? Ahí más o menos se entiende lo que dibujé. Si nosotros hiciéramos el perfil, nos estaría quedando un sinclinal acá, ¿sí? Y un anticlinal, ¿sí? Con menor ángulo en la parte este. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Esto es formación vaca muerta, para el que no sabe, acá en este lado. Y acá está formación agrio, que es la otra formación generadora. Esto es acá en Pampatril, es bastante cerca, ¿sí? De Rincón. Este es el Dromen. Esta es la Yesera, no sé si alguno anduvo por ahí alguna vez. Rincón está ahí, ¿sí? Cuando van para la 40, van a Chosmalal, pasan, ¿sí? Incluso la 40 acá atraviesa Vaca Muerta, ¿sí? Y acá también, toda esta parte, todo esto es Vaca Muerta, ¿sí? Y lo ven a la izquierda, cuando van para Chosmalal a la izquierda, atraviesan Vaca Muerta, que son las formaciones negras, esas que creo que ya les mostré alguna foto. Pero bueno, lo que me interesa era esto, ¿sí? Que pudieran, digamos, empezar a interpretar lo que ven, ¿sí? En el Google Earth, con respecto a la geología, ¿sí? Ya pueden interpretar un pliegue, ¿sí? O saber por lo menos hacia dónde está inclinando una roca, ¿sí? Que era la idea incluso de, bueno, del práctico. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos al horno? De eso no. Bien. ¿Preguntas de otras cosas anteriores, antes de ir con la teoría, que estamos atrasadísimos? Sí, profe, es verdad, estamos retrasados. No. No. No, mejor con teoría. Bien, genial. Bueno, vamos rápidamente a la teoría, así no se nos pasa la hora. Bien, bueno, esto ya habíamos arrancado la semana pasada, habíamos empezado con algunos conceptos, hablamos de la matriz energética, hablamos del sistema petrolero, acuérdense, ¿sí? Que les voy a tomar la definición del sistema petrolero. Conjunto de elementos y procesos necesarios para la existencia, ¿sí? De un yacimiento de hidrocarburos. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los procesos? Es lo que más importante y lo que tienen que saber, ¿sí? Roca generadora, roca reservorio, roca sello y la trampa. Y los procesos, la generación, la migración, la acumulación, el enramamiento y el sepultamiento. Todo eso tiene que, lo estuvimos viendo la semana pasada, tiene que darse, ¿sí? De una manera sistemática y en un orden determinado, ¿sí? Habíamos dicho que no nos servía de nada tener la trampa sin tener la roca generadora, ¿sí? O viceversa. Esto ya habíamos estado charlando. Ya lo vieron varias veces. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, sí se ve. Sí. Bien. Algunos conceptos, sí, de qué es un yacimiento, qué es un play petrolero. Esto después leanlo si quieren y lo vamos charlando. Pero bueno, vamos a arrancar bien, sí, con la parte de hidrocarburos y con la parte de roca generadora y vamos a hablar un poco de no convencionales hoy también, ¿sí? Y después van a tener que hacer un trabajo para la semana que viene. Bien, entonces, ¿qué son los hidrocarburos? ¿Sí? La palabra un poco nos ayuda. Hidro se refiere al hidrógeno y el carburo se refiere al carbono, ¿sí? Los hidrocarburos no son más que cadenas, ¿sí? de carbonos e hidrógenos que dependiendo de la extensión de esa cadena va a tener distintos nombres. Esto seguramente ya lo vieron en química, ¿sí? Pero bueno, por ahí lo que más nos interesa son estos cuatro que son los de cadena más corta, que son los gases, ¿sí? El metano, el etano, el propano, ¿sí? Son los gases que utilizamos para cocinar, para calefaccionarnos, para las industrias, etc., ¿sí? Cuando se habla de extracción de gas, ¿sí? Estamos hablando de extraer estos tipos de hidrocarburos, ¿sí? Los petróleos ya son cadenas más extensas, pero no nos interesa demasiado los nombres por ahora. Bien, habíamos hablado un poco de que los fósiles son, digamos, acumulación de energía solar, ¿sí? De hace mucho tiempo, acuérdense. Entonces, bueno, acá les dejé un dibujito del ciclo de carbono, ¿sí? Que en definitiva no, en realidad no está, ¿sí? Específicamente la palabra hidrocarburos, pero podemos nombrarlo como carbono fósil, ¿sí? Haciendo una especie de analogía,
¿sí? El carbono que llega al suelo, ¿sí? Como materia orgánica, en el caso de los hidrocarburos, es sepultado, hemos dicho, y fosilizado de alguna manera, y después nosotros lo reutilizamos. Acá faltaría una flecha, ¿sí? Del carbono fósil a la emisión humana, que es lo que, como les decía recién, es lo que terminamos usando, ¿sí? Para el auto, industria, cocinar, calefaccionar, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso el petróleo se utiliza en el plástico también, así que tenemos varios usos, ¿sí? Para los hidrocarburos. Pero bueno, al igual que el ciclo del agua, el ciclo de las rocas, también está el ciclo de carbono y bueno, digamos, ahí está interesante el dibujito y nos ayuda también un poco a entender después el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Que en definitiva es lo que termina generando el efecto invernadero, ¿sí? Que después cuando lleguen a impacto ambiental vamos a charlar sobre eso, seguramente les voy a dar yo esa materia, así que vamos a charlar sobre eso en la materia específica, ¿sí? Bien, entonces dijimos que para que se genere una acumulación de... Perdón, ¿alguien me preguntaba algo? No, no, profe. Bien, porque no les veo, no veo la pantalla donde están, entonces no sé si alguno levanta la mano o si hablan. Así que nada, si tienen una pregunta, interrúmpame, no hay problema. Entonces, ¿qué necesitamos, digamos, a nivel geológico, a nivel ambiental? ¿Sí? Siempre venimos hablando de los ambientes, acuérdense de los tipos de roca, generadores de hidrocarburos, de reservorios, en qué ambiente se dan, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué factores ambientales son los que necesitamos para que se genere, ¿sí? Una acumulación de hidrocarburos? Fíjense que el primero, por supuesto, es la producción de materia orgánica, o sea, necesito que ese ambiente sea propicio para la vida, ¿sí? Que se generen cantidades importantes, ¿sí? De materia orgánica. Acuérdense que habíamos dicho que los hidrocarburos vienen principalmente, ¿sí? De algas y de plancton, ¿sí? Marino. Acuérdense, vaca muerta, formación marina, ¿sí? Formación de grano fino. A su vez, que necesitamos condiciones para que haya mucha vida, también necesitamos condiciones del fondo, ¿sí? De ese océano, que sean anaeróbicas o anóxicas, ¿sí? O sea, que no tengan oxígeno en el fondo para que esa materia orgánica no sea oxidada, ¿sí? Para que se preserve. A su vez, esa falta, digamos, de oxígeno propicia la ausencia de los microorganismos, ¿sí? De los microorganismos o de los organismos bentónicos que en definitiva pueden llegar a oxidar o consumir esa materia orgánica, ¿sí? Y por supuesto todo esto se tiene que dar con una sedimentación, ¿sí? De sedimentos de grano fino, ¿sí? A ver, no es la causa o no es la consecuencia, digamos, la materia orgánica del sedimento de grano fino, sino que la condición ambiental de baja energía, ¿sí? Del medio hace que los sedimentos de grano fino se depositen y a su vez la materia orgánica. La materia orgánica tiene un peso específico muy bajo, ¿sí? Entonces necesitamos condiciones muy tranquilas para que ese sedimento decante junto con la materia orgánica y se deposite, ¿sí? Y a su Profe, vez disculpe que necesitamos... me interrumpa. ¿Sí? El sedimento de grano fino se deposita, ahí forma la materia orgánica, ¿no? Se deposita junto con la materia orgánica, ¿sí? O sea, la materia orgánica se preserva junto con sedimento grano fino por las condiciones ambientales en las que ambos, ¿sí? se depositan. O sea, ustedes piensen que si el ambiente tuviese mucha energía, ¿sí? Esa materia orgánica nunca llegaría al fondo, ¿sí? Y lo mismo el sedimento grano fino. Claro, El sedimento grano fino es como el agua cuando sale turbia de la canilla de nuestra casa, ¿sí? Si nosotros dejamos que ese sedimento que trae el agua decante, lo vamos a encontrar en el fondo, pero necesitamos dejarlo tranquilo, ¿sí? Para que, o sea, sin energía, para que llegue al fondo. Si nosotros constantemente lo agitamos, ese sedimento grano fino y la materia orgánica en este caso va a seguir en suspensión todo el tiempo. ¿Se entiende? sí, profe, sí. Genial. Y bueno, y por supuesto necesitamos una roca, ¿sí? Que sea porosa y permeable, ¿sí? Para generar el hidrocarburo producido, ¿sí? Bien.
Bueno, esto más o menos ya lo venimos charlando, ¿sí? La teoría de la génesis de cómo se forma el hidrocarburo, ¿sí? Es justamente eh, es el resultado, ¿sí? De cambios físicos químicos en la materia orgánica, ¿sí? De origen marino o lacustre, ¿sí? Y aparece el concepto de querógeno, ¿sí? Que es una porción de esa materia orgánica y que son generalmente ricos en hidrógeno, ¿sí? La materia orgánica proveniente de ambientes marinos, lacustres perdón, marinos y lacustres son ricas en hidrógeno, que en definitiva, acuérdense que, fíjense, por ejemplo, el metano, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Una buena cantidad de hidrógeno para solamente tener, por cada átomo de carbono necesitamos 4 hidrógenos. Entonces, mientras más hidrógeno tengamos, más eh, corta va a terminar siendo la cadena de hidrocarburos, ¿sí? Si, por ejemplo, llegamos al butano y nos quedamos sin hidrógeno, ¿sí? Esta cadena, por más que se corte, o sea, se acorte, mejor dicho, no va a haber hidrógeno suficiente para formar el propano, ¿sí? O sea, la relación carbono-hidrógeno, a medida que la materia orgánica madura, necesitamos cada vez más hidrógeno y cada vez menos carbono, ¿sí? Bien. Y después las temperaturas de formación del petróleo, ¿sí? Fíjense que empieza en los 60 grados, ¿sí? Ya más o menos con la diagénesis, o en realidad terminando la diagénesis, que es lo que charlábamos en rocas sedimentarias, hasta unos 150 grados. Por encima de los 150 grados ya estamos hablando de gas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un grafiquito que se entiende mejor. Y por otro lado, la presión, ¿sí? Mínima que necesitamos para que ese hidrocarburo se genere, acuérdense que lo vengo repitiendo varias veces, necesitamos temperatura y presión, ¿sí? Para que se genere un hidrocarburo. Fíjense que estamos alrededor de los 1000 metros, ¿sí? De espesor de sedimento, de profundidad en la corteza, para que esté la presión mínima necesaria, ¿sí? Para generar hidrocarburos. Bien, acá algunas cosas por ahí un tanto intuitivas, que incluso algunas ya las nombré, ¿sí? Pero no está mal repasarlas. Es qué factores van a influir, ¿sí? En la cantidad de materia orgánica que tenga ese ambiente del que estuvimos charlando hasta recién. Vamos a depender de cuánta materia orgánica se produzca, de cuánta de esa materia orgánica se preserve, ¿sí? Y a su vez cuánto se diluya, ¿sí? En estas tasas de sedimentación que hablábamos, o sea, qué relación sedimento-materia orgánica voy a tener, ¿sí? Y que se deposite, para posteriormente tener, ¿sí? Un yacimiento hidrocarburífero, ¿sí? Entonces, por supuesto, la productividad va a depender de que existan los nutrientes suficientes, que tengamos suficiente cantidad de luz, ¿sí? De energía solar, una temperatura adecuada para el crecimiento de esos microorganismos o de las algas, ¿sí? Algas y plancton, acuérdense, el oxígeno, ¿sí? Y la química del agua. La química del agua es muy importante a nivel oceánico, ¿sí? Porque necesitamos condiciones de pH o de acidez específicas, ¿sí? Para las distintas especies, ¿sí? Igualmente recuerden que estamos hablando, ¿sí? De varios millones de años, o sea, las condiciones eran distintas a las actuales. Eso nunca lo pierden de vista. La anoxia ya la nombramos, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? La ausencia de oxígeno, esto por ahí está un poco confuso, pero necesitamos, para que se preserve, necesitamos la ausencia de oxígeno, ¿sí? O fíjense que, bueno, la presencia de oxígeno limita el proceso, ¿sí? De conservación de la materia orgánica. Y por otro lado, como les decía, la preservación, ¿sí? Que hablábamos de la tasa de sedimentación, que es lo que está último, ¿sí? El tipo de materia orgánica ya lo nombré varias veces, algas y plancton, y la concentración y la naturaleza de agentes oxidantes, ¿sí? Acuérdense que necesitamos que no existan o que sean los menos posibles. Acá les dejé un dibujito, ¿sí? De cómo sería, digamos, un fondo oxigenado, ¿sí? Con, fíjense, animales bentónicos, ¿sí? Bioturbación, se le llama, y en este caso no tendríamos, ¿sí? Preservación de materia orgánica, ¿sí? Organic matter, está en inglés esto, pero es materia orgánica, ¿sí? Por otro lado, fíjense que si tenemos un fondo anóxico, ¿sí? Esa materia orgánica que llega, ¿sí? Se conserva, ¿sí? Es diferente, digamos, a lo que sucede en el fondo oxigenado. Es un grafiquito, pero nos sirve, digamos, para entender un poco. Bien,
Bueno, querógeno ya más o menos lo nombré, esto es una definición, pero no le demos demasiada importancia. Lo que nos interesa del querógeno es el tipo, ¿sí? Que sea tipo 1 o 2, ¿sí? Que fíjense que si es tipo 1 va a ser algas, ¿sí? De origen lacustre, y si es tipo 2 va a ser plancton, ¿sí? Junto con material algáceo de origen marino, ¿sí? Estos dos querógenos son los dos más importantes o los dos mejores precursores de hidrocarburos, ¿sí? Profe, ¿cuál Bien. es el del tipo 2? El planctónico, sí, o sea, de origen marino. Tenemos dos. El uno, origen lacustre, algas, ¿sí? Y el 2, origen marino, algas y plancton, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, bueno, acá fíjense que tenemos un grafiquito bastante interesante porque nos resume un poco, ¿sí? Las condiciones de presión o de profundidad, mejor dicho, ¿sí? Habíamos dicho que a partir del kilómetro ya teníamos las condiciones de diagénesis y fíjense que en este caso a partir de los 2 kilómetros tenemos los 60 grados, ¿sí? Donde empieza el querógeno a formar oil, ¿sí? O petróleo, y fíjense que a los 3 kilómetros, más o menos 90 grados o 120, empieza a producirse el gas, ¿sí? Una vez que pasamos la ventana de petróleo tenemos la ventana del gas, ¿sí? Y el gas llega hasta los 250 grados, ¿sí? Acuérdense que es donde empieza el metamorfismo, ¿sí? Acuérdense del límite diagénesis, metamorfismo, estaba en 250, y acá la diagénesis, si bien el proceso, digamos, tiene el mismo nombre que en las rocas sedimentarias, la diagénesis podemos decir que en lo que es hidrocarburos o en lo que es el petróleo y el gas, acuérdense que los dividíamos en diagénesis, catagénesis y metagénesis, ¿sí? En catagénesis tenemos el petróleo, ¿sí? Y comenzamos a formar gas, y en metagénesis tenemos exclusivamente gas seco o gas metano, ¿sí? Bien. Acá un diagramita de Van Crevelen, ¿sí? Que fíjense que tenemos la relación carbono-hidrógeno, ¿sí? Y la relación carbono-oxígeno. Fíjense que el tipo 1 y 2 son los que mayor relación carbono-hidrógeno tienen, ¿sí? Y los tipo 3, digamos, y 4, que son los terrestres, y este es el carbón, digamos, o carbonizado, son los que mayores relaciones carbono-oxígeno tienen, ¿sí? Son los más pobres, digamos, en cuanto a la posibilidad de generar hidrocarburos. Y después tenemos las ventanas, ¿sí? Fíjense, habíamos dicho catagénesis y metagénesis, ¿sí? Para petróleo, gas húmedo y gas seco, ¿sí? Que es más o menos el mismo dibujito que está acá y el mismo que está acá, ¿sí? Solamente que presentado de otra manera. Bien, esto es ser más o menos repetir lo mismo, está resumido, ¿sí? Ya lo vengo comentando, para no perder el tiempo, digo. Bien, bien, esto ya lo nombré, ¿sí? Fíjense que, bueno, cuando la materia orgánica alcanza el fondo oceánico o el fondo del lago, digamos, el fondo lacustre, fíjense que, bueno, las especies bentónicas, las bacterias, gusanos, ¿sí? Pueden empezar a metabolizar y convertir, ¿sí? A la materia orgánica o descomponerla, ¿sí? Entonces, mientras menos, menos condiciones oxigenadas o más anoxia tengamos en el fondo, ¿sí? Vamos a tener menos bacterias, menos gusanos, menos especies bentónicas, entonces la materia orgánica se va a conservar mejor, ¿sí? Fíjense que, bueno, la frase final es eso, ¿sí? Los niveles bajos de oxígeno generan un ambiente reductor, no oxidante, que protege al material orgánico, ¿sí? De la oxidación, y a su vez restringe la actividad de las especies bentónicas que nombraba al principio. Bien. Bueno, la relación granulometría contenido orgánico es lo que charlábamos hace un ratito, ¿sí? Las baja energía, ¿sí? Facilita la depositación del material fino y a su vez de la materia orgánica, ¿sí? Por otro lado, las rocas reservorio, tenemos granulometrías o granos más gruesos, ¿sí? Producto de una mayor energía, ¿sí? En el ambiente. Bien.
Esto ya más o menos lo nombré. Bien, entonces, ¿qué paleoambientes habíamos dicho? Tenemos tres tipos y el que nos interesa es el de cuencas con umbral, óxicas o anóxicas. Los lagos anóxicos son uno de los paleoambientes propicios, ¿sí?, para la generación de rocas generadoras o para la generación de hidrocarburos. Las cuencas con umbral, óxicas anóxicas, que es el caso de la cuenca neuquina, y los estratos anóxicos causados por Upwelling, que no lo vamos a ver al igual que los lagos, ¿sí? Nos vamos a centrar en las cuencas con umbral. Entonces, ¿qué son las cuencas con umbral? Las cuencas con umbral básicamente son una cuenca sedimentaria, ¿sí?, que tiene un umbral, ¿sí?, o una conexión o, digamos, algún tipo de obstáculo que nos conecta y nos desconecta, ¿sí?, de algún cuerpo de agua mayor, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos el ejemplo del Mar Negro, ¿sí?, que este ejemplo actual, digamos, nos ayuda a explicar, ¿sí?, qué es lo que entendemos que sucedía en la cuenca neuquina cuando ingresaba mayor cantidad de agua, ¿sí?, de la que salía de la cuenca. O sea, cuando el nivel del mar ascendía, ¿sí?, subía, ingresaba agua, ¿sí?, a la cuenca. Esa cuenca ya tenía agua, ¿sí?, con una salinidad más bien alta, ¿sí? Entonces ese agua que ingresaba, al tener menor salinidad, no se mezclaba, ¿sí?, y se generaba lo que se denomina haloclina, que es una línea, ¿sí?, que separa la línea imaginaria, digamos, donde se separan la columna de agua en dos tipos de agua, con una con mayor salinidad en el fondo y otra con menor. Esa estratificación de la columna de agua lo que generaba, ¿sí?, era tener un fondo anóxico propicio, ¿sí?, para la acumulación de materia orgánica. O sea, la materia orgánica que se generaba en la parte superior, ¿sí?, de la cuenca, con agua oxigenada que venía del Océano Pacífico en ese momento, generaba la materia orgánica, y cuando esa materia orgánica decantaba, llegaba a la parte inferior, anóxica, ¿sí?, y facilitaba la acumulación de la materia orgánica. Profe, Por otro ahí lado, sí, porque usted había dicho algo de sal. ¿Arriba estaba la sal cuando ingresaba o era en el fondo cuando yo estaba abajo? no te entendí muy bien, repetime. Que dijo algo como de las sales. Claro, o sea, la cuenca, digamos, el ejemplo del Mar Negro, por ejemplo, el Mar Negro tiene una salinidad, ¿sí?, mayor a la de el océano abierto. ¿Se entiende eso? O sea, es agua, digamos, estancada, no está estancada, pero es un cuerpo de agua, digamos, aislado, que a medida que el agua se evapora de ese mar, ¿sí?, de alguna manera limitado, esa concentración de sal, ¿sí?, aumenta. Entonces, cuando tenían un ingreso de agua fresca o del océano abierto, ese agua que ingresaba tenía menos sal, ¿sí?, que la preexistente. Entonces, esa diferencia en la salinidad hacía que el agua que estaba previo, ¿sí?, en la cuenca, fuera más densa, entonces se ubicaba debajo y no se mezclaba, ¿sí?, con el agua nueva, para que se entienda. Entonces, ese agua que ingresaba del océano tenía menos salinidad, por lo tanto quedaba por encima, estaba oxigenada y facilitaba la generación de materia orgánica. Y por otro lado, esa materia orgánica, cuando precipitaba, se encontraba con un agua más salada, pero anóxica, lo que facilitaba que se conserve, ¿sí?, esa materia orgánica. ¿Qué pasaba cuando teníamos un balance negativo, ¿sí?, en la cuenca? O sea, el agua que ingresaba, ¿sí?, era, digamos, menor que la que salía o la que era evaporada, entonces ese agua se concentraba o aumentaba la salinidad y por ende se hacía más densa, ¿sí? Eso hacía que ese agua se hunda y facilitaba la circulación, ¿sí? Sería, digamos, el mecanismo por el cual ese agua se mezcla y llega el oxígeno al fondo y no facilita, ¿sí?, la preservación de la materia orgánica. Sí la producción, pero no la preservación. Entonces, la cuenca neuquina, lo que sucedió es eso, ¿sí? Digamos, intervalos de balance positivo o balance negativo que hacían, ¿sí?, que se conservara o no la materia orgánica dependiendo de la situación ambiental del momento, ¿sí?
Y el ejemplo es el Mediterráneo en este caso, en el caso actual, ¿sí? Digamos, actualmente el Mar Negro, por ejemplo, sería una cuenca donde se preserva la materia orgánica, y el mar Mediterráneo sería una cuenca en donde no se preserva la materia orgánica, ¿sí? Entonces, profe, ¿cuál sería como la diferencia entre el balance negativo y positivo? Que en el Bueno, positivo se preserva y en el negativo no. exactamente. Bien, Ok. sí, eso. ¿Qué? ¿Lo puedes repetir, porfa? En el balance positivo tenés más agua de la que ingresa a la cuenca de la que sale, y como tiene mayor salinidad, la que está en la cuenca, ¿sí? La preexistente, hace que tengamos estratificación de la columna de agua y tengamos conservación, ¿sí? De la materia orgánica. ¿Por qué? Porque ese fondo es anóxico, ¿sí? O sea, la parte más profunda de la cuenca era anóxica, ¿sí? Entonces eso facilitaba que se preserve la materia orgánica. En cambio, con el balance negativo, cuando ingresaba agua pero era evaporada, ¿sí? Rápidamente, o podemos decir que entra menos de la que sale, ¿sí? Por eso el balance es negativo, esa agua se hacía más salada y por lo tanto más densa, y esa densidad hacía que llegue al fondo y llegue agua oxigenada, ¿sí? Relativamente fresca, eh, y por lo tanto no se facilita la preservación, ¿sí? O sea, pasaba todo lo contrario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, recuerden, ¿sí? Que la cuenca neuquina se conectaba y se desconectaba del Océano Pacífico con los distintos cambios a nivel eustático, ¿sí? Cambios del nivel del mar, significa, a lo largo de su historia, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que las evidencias de esos cambios son justamente las formaciones generadoras de hidrocarburos, formación osmosis, formación vaca muerta, formación agria, ¿sí? Bien. Bien, 10 y 10. Bueno, vamos a arrancar con no convencionales. Bien, bueno, antes de arrancar, ¿sí? Recuerden de la definición de sistema petrolero, ¿sí? Fíjense, reservorio convencional, tenemos una roca generadora, una perita rica en gas y petróleo, un shale o roca madre, ¿sí? Que es toda esta formación. Tenemos una arenisca o roca reservorio o roca almacén, ¿sí? Y una roca impermeable por encima. O sea, tenemos roca generadora, roca reservorio, roca sello, ¿sí? En este caso, en este reservorio convencional, tenemos una trampa estructural, tenemos un anticlinal que no deja, ¿sí? Que el gas se escape, y es acumulado, ¿sí? En la roca almacén o reservorio, ¿sí? Por otro lado, en este caso, en este otro reservorio convencional, tenemos petróleo y gas, ¿sí? Y el acuñamiento, ¿sí? Estratigráfico. Fíjense que la roca reservorio en este caso se hace más angosta, ¿sí? O desaparece, y tenemos una trampa, en definitiva, una trampa estratigráfica se llama, donde tenemos acumulación de hidrocarburos, petróleo y gas, ¿sí? Y es convencional, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí, digamos, lo que conocemos y lo que predomina sobre todo en nuestra zona, ¿sí? Perforaciones convencionales. Lo que está sucediendo ahora es que se está empezando a perforar, ¿sí? No el reservorio, sino la roca madre, ¿sí? Que, como dijimos, y ya lo sabemos, ¿sí? Vaca Muerta es el reservorio no convencional. Habíamos dicho que se le llama pelita, se le llama marga, se le llama lutita, ¿sí? Se le llama shale también, ¿sí? En inglés. Entonces, lo que se está haciendo ahora es directamente perforar, ¿sí? A la roca madre o la roca generadora, ¿sí? Que es, en definitiva, por lo menos en la cuenca neuquina, es Vaca Muerta, ¿sí? Entonces, en vez de buscar el sistema petrolero, ¿sí? Con todos los elementos y procesos, se está directamente perforando, ¿sí? La roca madre, que, si lo pensamos un poco, la roca madre es en sí misma, ¿sí? Un sistema petrolero, ¿sí? Digamos, no es estricto, pero lo podemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque es una roca generadora, contiene hidrocarburos, es reservorio, es impermeable, entonces
es una roca sello también, ¿sí? Entonces, digamos, una sola roca, ¿sí? Cuenta, ¿sí? Con todas las características necesarias para ser un sistema petrolero en sí mismo, ¿sí? Alguien me hace una pregunta, me parece. ¿Puede ser? Sí, que ahora, ¿por qué están perforando la roca y no como hacían antes, no como la convencional? ¿Porque ya no hay tanta convencional o...? Exactamente. Se hace cada vez más difícil, digamos, encontrar yacimientos convencionales, ¿sí? Para- Rentables para Ajá, perforar, ¿sí? Y además, la roca madre o no convencional, hay una cantidad de recursos bastante importante, ¿sí? Entonces se está decidiendo o inclinando, ¿sí? Por justamente perforar directamente la roca madre o el reservorio no convencional, ¿sí? ujú. Bien, pero bueno, lo que me interesa también es que sepan es que generalmente se asocia al no convencional con vaca muerta solamente. Y en definitiva, cuando decimos reservorios no convencionales, hay muchos más, ¿sí? Fíjense que tenemos una buena cantidad de reservorios no convencionales, pero lo que nos vamos a digamos, concentrar es justamente en vaca muerta, que es un shale gas o un shale oil, ¿sí? La diferencia entre oil y gas es el tipo de hidrocarburo que tiene, ¿sí? O sea, la profundidad y la presión y la temperatura que alcanzó esa formación y que, digamos, en definitiva, generó, ¿sí? Ya sea petróleo o gas. Eh, o sea, shale se hace referencia al tipo de roca y gas o oil a el hidrocarburo que tiene dentro, ¿sí? Acá les dejé una clasificación con los distintos reservorios, ¿sí? Los convencionales son las areniscas, el típico, también existen los carbonatos, y los no convencionales hay una buena cantidad, ¿sí? Pero vamos a dejarlo con el shale, que es el más importante, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos, ¿sí? De un no convencional o de un shale, en este caso, estamos hablando de una roca, ¿sí? Que tiene un tamaño de poro, ¿sí? Muy pequeño, ¿sí? A diferencia, fíjense, de los convencionales, ¿sí? Y, perdón, y una permeabilidad muy reducida, ¿sí? Respecto a los convencionales, ¿sí? O sea, estamos hablando de una roca prácticamente impermeable, ¿sí? Y si bien es porosa, ¿sí? Los poros son muy pequeños, ¿sí? Esa es la principal razón geológica, ¿sí? Por la cual es necesaria la fractura hidráulica, ¿sí? La técnica de fracturación hidráulica. O sea, cuando esa roca se fractura, lo que se hace es romper, ¿sí? Esa roca adrede, ¿sí? Para poder interconectar, ¿sí? Esos poros, esos pequeños poros, con el pozo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros cuando en la perforación convencional, cuando se perfora un reservorio convencional, una arenisca, esa roca es permeable y porosa. Entonces, si nosotros perforamos, si está a presión va a salir y si no, se bombea, ¿sí? Y se extrae el hidrocarburo. Por otro lado, si nosotros perforamos directamente la roca madre, esa roca no es permeable, entonces, por más que bombiemos, no vamos a lograr, ¿sí? Extraer el hidrocarburo. Entonces, lo que necesitamos es romperla, ¿sí? Fracturarla hidráulicamente para generar esa permeabilidad de manera artificial, ¿sí? Y lograr que el hidrocarburo vaya a la perforación y la perforación de superficie, ¿sí? O sea, poder producir el hidrocarburo, ya sea petróleo o gas, o ambos. ¿Alguien me va a preguntar algo? Profe, o sea que si se perfora la roca, o sea, la roca madre, directamente no se extrae el hidrocarburo, ¿no? Sí, vas a poder extraer, sí, pero no en cantidades económicas, ¿sí? Necesitamos justamente realizar la técnica de fracturación hidráulica o fracking para generar esta permeabilidad extra, ¿sí? Y que sea rentable, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, pues sí. Bien. Bien, bueno, como les decía, nos vamos a centrar en el shale, sí, pero también existe el tight gas, que ahora por ahí no se escucha tanto, pero también es otro reservorio bastante importante. Tenemos tight gas en Cuenca Neuquina, ¿sí?
pero en realidad, en definitiva, el tight hace referencia a la baja permeabilidad del reservorio y no a una litología específica, ¿sí? Pero lo vamos a dejar, lo vamos a pasar de largo, ¿sí? Esto después igual léanlo. Bien, esto me interesa. Bueno, acá tenemos una comparativa, ¿sí? Entre los yacimientos convencionales y los no convencionales, ¿sí? Como ya charlamos, fíjense, en los convencionales tenemos trampas, ¿sí? Ya sea estructural o estratigráfica, y en el caso del no convencional no tenemos, ¿sí? Esas trampas, o sea, no las necesitamos porque directamente vamos a la roca generadora, ¿sí? Y en el caso de los convencionales, el hidrocarburo puede llegar a migrar, ¿sí? Desde la generadora hasta el reservorio distancias bastante importantes, ¿sí? Esto no sucede en no convencionales, ¿sí? A ver, algo más que interese o que sea importante. Todas son importantes, pero por ahí alguna es mejor nombrarlas, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? Baja porosidad y baja permeabilidad, ¿sí? Buena porosidad y buena permeabilidad, el convencional, la arenisca, por ejemplo, el carbonato. Y en el no convencional siempre la fractura hidráulica sí es importante, ¿sí? En el convencional se puede hacer recuperación secundaria, ¿sí? Que es estimular con ácidos y o fractura hidráulica también, ¿sí? A el reservorio convencional. Esto también se hace, ¿sí? O sea, no es necesario, sí, o sea, no es 100% necesario, pero se hace, ¿sí? Para extender la vida útil del pozo, ¿sí? O del reservorio. Bien. Esto, bueno, algo de cuenca neuquina, esto más o menos ya lo venimos charlando, ¿sí? Como les dije, hay más formaciones generales de hidrocarburos, pero lo que más nos interesa son los molles y vaca muerta sobre todo, y tenemos a formación agrio tenemos dos miembros dentro de formación agrio, ¿sí? Que son inferior y superior, no nos interesa demasiado por ahora. Sí me interesa que sepan, ¿sí? Que formación vaca muerta y formación los molles son las dos principales formaciones no convencionales, con vaca muerta a la cabeza, por supuesto, ya que, bueno, vaca muerta tiene shale gas y shale oil también, ¿sí? Los molles es principalmente shale gas. Y acá les dejé un poco de información sobre vaca muerta específicamente, ¿sí? Fíjense dónde están los pozos, ¿sí? Rincón está acá, en la provincia de Neuquén, Neuquén capital, y más o menos Añelo está por ahí, que es donde está la mayoría de los pozos, ¿sí? Y tenemos, esto lo saqué perdón, lo pueden sacar de la página de Gas y Petróleo de Neuquén. Hay varios mapitas interactivos de vaca muerta, son bastante interesantes. En este caso es un mapa de espesores, ¿sí? De formación vaca muerta con más del 2% de materia orgánica. Esto lo corregí respecto a la clase pasada. Les había dicho que una regeneradora necesitaba un 1% de materia orgánica, es un 2%, ¿sí? Estaba mal indicado, ¿sí? Así que eso después corríjanlo, ¿sí? Va a estar corregido, pero lo van a ver, por si habían tomado nota. Necesitamos un 2% de materia orgánica de la roca, ¿sí? Para que sea económicamente viable, ¿sí? Fíjense que, bueno, vaca muerta, tenemos los mayores espesores en el centro de la cuenca, ¿sí? Y tenemos la encontramos sí, a unos 2.500, 3.000 metros de profundidad. Esto es muy importante para la parte ambiental, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Ahora cuando vean lo que tienen que hacer para el práctico, las consideraciones ambientales, digamos, y a estas profundidades los acuíferos que existen no son utilizables, ¿sí? Entonces, si bien se genera un impacto ambiental, ¿sí? Por supuesto, digamos, no afectaría, ¿sí? Al humano, ¿sí? O al posible uso de ese agua a futuro, ¿sí? Y bueno, fíjense que tenemos un espesor promedio de unos 240 o incluso algunos metros más para la formación, lo cual también es muy importante. Para la explotación no convencional se necesita, ¿sí? Un espesor regular y importante, ¿sí? Para poder fracturarla y no salir de la formación e ir hacia otra, ¿sí? Que en definitiva no nos interesa. Bien, fui bastante rápido, así que preguntas. Que aceleré pensando que me iba a quedar corto y sobró tiempo. ¿Tenemos de ver, profe? Bien.
Bueno, no, no se preocupen demasiado, o sea, preocúpense, pero si no entienden, no se vuelvan locos o locas, porque van a ver, ahora les voy a mostrar la plataforma de nuevo. Profe, ¿puede explicar Sí. entonces, ya que nos ahorró tiempo, el trabajo 8 así, pero bien, así después no tenemos que andarle preguntando? Ahora vamos a ver eso, sí. A ver si ya está compartiendo. Profe, los molles eran que tenían solamente el shale gas. Formación Los Molles, sí. Formación Vaca Muerta tiene shale gas Ok, y shale oil. ¿Sí? gracias. Bien, genial. Bueno, práctico número 8. Bien, con lo que estuvimos charlando recién y el apunte que está acá, el segundo link es lo que vimos recién, ¿sí? Más estos dos, por ahí no sé si les va a servir demasiado, pero lo tenían que leer o lo pueden leer, les va a servir. Más los 3 videitos, ¿sí? Que tienen, son cortitos e interesantes, así que les recomiendo que lo miren. Más acá les dejé un librito, ¿sí? Muy cortito también, de el IAPG, ¿sí? El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, donde se explica brevemente, ¿sí? Los no convencionales y todo lo que involucran. Con toda esa información, ¿sí? La idea del práctico 8, a ver si lo están viendo, ¿sí? Bien, la idea del práctico 8 es que redacten, ¿sí? Un texto de por lo menos 500 palabras, ¿sí? Que contemplen las siguientes temáticas. O sea, tiene que ser con sus palabras. Se los dejé acá. No se permitirán trabajos copiados y pegados de la web ni los apuntes otorgados. O sea, ustedes con toda la información que tienen que redactar, ¿sí? Un texto, ¿sí? Pueden ser varios párrafos, no importa, de por lo menos 500 palabras con la información de la cuenca, la definición de roca generadora o qué es una roca generadora, qué condiciones ambientales geológicas estuvimos hablando hoy, qué son los reservorios no convencionales, algunos que conozcan, ¿sí? El shale oil y el shale gas, alguna característica, básicamente que tienen porosidades muy pequeñas y muy baja permeabilidad o inexistente. El concepto de sistema petrolero, las diferencias entre reservorios convencionales y no convencionales, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la fractura hidráulica y en qué consiste la técnica? Eso está muy bien explicado en uno de los videitos. Y información sobre vaca muerta, ¿sí? ¿Por qué les hago hacer este práctico? Porque lo que ustedes escriban acá, después lo vuelven a leer antes del parcial y ya tienen prácticamente la mitad del examen aprobada. Si saben este práctico, el 40% del examen está aprobado, ¿sí? Así que pónganle pilas, 30, hay que el 30 de estudiarlo. 40, no la mitad, el 30 de 40, Póngale ¿sí? un Si 70%, ustedes profe. redáctenlo, si ustedes lo leen, lo escriben con sus palabras y entienden y se lo acuerdan, les va a ir bien en el parcial, ¿sí? Toda esta Vamos, información es sí. fundamental para entender, ¿sí? Por qué es tan importante el no convencional y vaca muerta, ¿sí? Bueno, profe. Bien, van a Bueno, ver que la fecha de entrega de este práctico, es no el lunes, porque hoy es viernes, ¿sí? Sino el miércoles que viene. O sea, el lunes me pueden hacer todas las consultas que tengan, ¿sí? Sobre esto y van a tener 2 días para después terminarlo, ¿sí? Fíjense, miércoles 2 de junio a la noche, ¿sí? 23:59. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me bueno, escucha? ¿Sí? Entonces hacemos un texto con todos esos ítems que nos di, por decirlo así. Con todo lo que usted está preguntando, hacemos el texto. Escribime porque no se entiende nada. Perdón, pero no sé si es internet o qué, pero se entrecorta.
Creo que es el internet, profe, porque a mí también se me escucha Sí, puede trabado. ser, tranquilamente. Ahí creo que está escribiendo Brunella. ¿El resto tiene alguna pregunta? No, no, no. Eh, sí, sí, Brunella, o sea, todo lo que está en los ítems tiene que estar plasmado en el texto, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes escriban tiene que explicar, ¿sí? Todo lo que se pide en esos ítems, ¿sí? ¿Se entiende? Genial. Cuenten la cantidad de palabras, ¿sí? Me tiene que dar una carilla por lo menos. Bien, bueno, denme un segundo que voy a repasar. Me dijeron que Rocío y que Marcos estaban con problemas de internet, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Bien. Contreras García, Ariel. Bien. Están dando malísimo internet, a mí me anda re mal. Sí, a todos, sí, sí, no anda muy bien, la verdad. 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Y bueno, nos vemos el lunes, ¿sí? El lunes vamos a cambiar un poco de tema, pero ya vamos a entrar en la recta final, ¿sí? Vamos a ver algo de geomorfología la semana que viene. Después nos va a quedar para la última clase algo de minería, ¿sí? De geología de minas, o de yacimientos mineros en realidad. Y vamos a dejar también un espacio para consultas, ¿sí? Igualmente después si necesitan consulta o algo, lo charlamos sobre la marcha, ¿sí? No se preocupen por eso. Así que bueno, nos encontramos el lunes, ¿sí? Y bueno, traten de ir escribiendo algo y así si tienen consultas lo vemos el lunes. ¿Les parece? Bueno, profe. bueno, profe. Dale. ¿Lo hace Word? Donde nosotros podamos. ¿Cómo? Sí, lo hacemos en Word, creo que preguntó. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual después cárguenlo en PDF, ¿sí? Ah, bueno, ok. Dale. Bueno, nos vemos y buen fin de semana. Bueno, profe, Igualmente, igualmente. profe. Chao. Dale. Bueno, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Buen fin de. Igualmente.